Abramos en esta noche nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Sean todos ustedes bienvenidos. Me alegro de verlos nuevamente por acá, iniciando este año con este hermoso discipulado. Hoy quiero continuar haciendo un repaso de todo lo que hemos venido dando durante todo el año 2020-2021 para así retomar la temática que sigue. Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, aquí hablando el Señor Jesús, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Iglesia de Cristo, desde su fundación, ha tenido dos papeles principales importantes. Uno es la misión evangelizadora y dos es la misión discipuladora. Uno, la misión evangelizadora, ganar almas para el Señor. Por eso en este pasaje miramos nosotros, ya a punto de irse el Señor, el mandato que Él nos hace a todos nosotros. No solamente fueron a los apóstoles, a los pastores, a toda la iglesia. Este es un mandato para toda la iglesia. ¿Y cuál es este mandato? Ir, es decir, salir, hablar del Señor, hablar del Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas. Hay que salir. La iglesia de Cristo hoy en día está muy dormida. Se han centrado en reunirse en un solo lugar, y en muchas iglesias andan de espectáculo en espectáculo, de show en show, de invitado en invitado, entreteniendo a la gente, y la iglesia de alguna manera se ha olvidado de la misión evangelizadora. Recordemos, hermanos, comenzando este año, que debemos evangelizar, que debemos compartir a otros. ¿Dónde? En nuestras casas, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo. Es importante eso. Muchos de ustedes están aquí porque otras personas les compartió y los trajo. Yo aquí miro, y eso es lo que hay que hacer. No dejar de compartir a los demás el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, que se arrepientan, se vuelvan a Dios, creyendo que Jesús murió en esa cruz por nuestros pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. Ese es el mensaje, no debemos olvidarnos de eso. Pero además de la misión evangelizadora está la misión discipuladora. Por eso esta reunión existe. Esta es una reunión de discipulado que tiene el objetivo de formar discípulos. ¿Cómo? Pues a través de una enseñanza bíblica de tipo doctrinal, profunda, en donde usted va a ir conociendo sistemáticamente todas las doctrinas de la A a la Z, o del alfa hasta la omega, en el calendario, en el alfabeto griego, de todo el compendio de doctrinas, desde las más principales o fundamentales hasta las últimas, terciarias, que hemos venido ya estudiando. Es importante que nosotros como iglesia, una vez que conocemos del Evangelio de Cristo, empecemos a conocer la doctrina. Y les voy a decir por qué. Es importante que conozcamos la doctrina porque se han infiltrado desde hace 2000 años hacia acá muchas herejías
doctrinas de demonios. Y sobre todo en estos últimos 40 años hacia acá, la iglesia ha sido contaminada por muchas herejías. ¿Como cuáles? El nuevo movimiento apostólico y profético. Los apóstoles modernos, los profetas modernos que andan por allí profetizando y hablando cosas que ni se cumplen. Ese es un nuevo movimiento fuerte que surgió desde el año 2001 hacia acá. Una nueva coalición apostólica diciendo que hay apóstoles hoy en día, etcétera, etcétera. Y que hay profetas y que hay nuevas revelaciones. Eso es una herejía terrible. Otro movimiento es el movimiento de la fe o la confesión positiva. Decláralo y se hará, tal como tú lo dices. Eso es metafísica. Decláralo, proclámalo, decrétalo. Tú puedes decretar cosas, te enseñan esos falsos maestros. Decrétalo. Decreto que esta persona es sana, o declaro que esta persona es sana. Eso es incorrecto, porque el único que sana es el Señor a través de utilizar a las personas de la iglesia, a través de siervos, pero, ojo, todo está supeditado a la voluntad de Dios. Dios a veces sana, a veces no. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para declarar, decretar? Entonces, mire hasta dónde ha llegado la iglesia a decretar, a declarar. Recuerdo cuando Julio Melgar estaba enfermo de cáncer, ¿se acuerdan? Este cantante famoso pues, dentro del mundo cristiano. Y varios pastores ahí de este nuevo movimiento carismático decretaron de que era sano y que iba a vivir, pero no se cumplió, porque la última palabra, ¿quién la da? El Señor. El único que puede decretar y decir algo y sucede es Dios. Nosotros lo único que podemos es declarar lo que está escrito y creerlo. Es lo único, pero nosotros no tenemos el poder en las palabras, que si yo declaro que tengo un Cadillac, en un año yo voy a tener el Cadillac, enseñan estos maestros de la prosperidad. Otro movimiento, el evangelio de la prosperidad, en donde te dicen a ti que como eres hijo del rey, tú debes ser una persona rica, debes tener las mejores casas, los mejores carros, y para obtener esa riqueza tú debes dar tu dinero a cambio de esa riqueza. Es como si fuera una negociación. Mire cómo tuercen la palabra. En la iglesia damos ofrendas voluntarias no con esa motivación, para que el Señor me bendiga. No, yo doy porque amo a Dios, amo la obra del Señor. Pero estos maestros enseñan que si tú quieres ser bendecido, mira que cómo lo manipulan. Tienes que dar dinero. Si siembras tomate, cosechas tomate, te dicen. Si siembras naranja, cosechas naranja. Si siembras dinero, ¿qué vas a cosechar? Te dicen estos maestros de la prosperidad, estos falsos maestros. Plata. Entonces la gente da, pero impulsado por la avaricia y la codicia. Y eso es un error. Lo cierto es que Dios bendice a aquellos que dan generosamente. Dios ve eso. Pero cuando lo hacemos con un corazón correcto, con una motivación correcta. ¿Y cuál debe ser? El amor a Dios, el amor a su obra. Otro movimiento, además del nuevo movimiento apostólico y profético, la confesión positiva, el evangelio de la prosperidad, está el nuevo movimiento judaizante, en donde te quieren volver a las raíces judías y a utilizar el kippah, a celebrar las fiestas judías, a guardar el reposo. Eso es un movimiento muy fuerte. Otra herejía, el reino ahora. Dice que la iglesia es la que instaurará el reino de Dios aquí en la tierra. No es Jesucristo cuando venga en su segunda venida, no, es la iglesia desde ya. ¿Sí? Estos falsos maestros enseñan eso. Entonces, todas estas doctrinas que se han metido dentro de la iglesia han contaminado
la sana doctrina. Y usted y yo tenemos que conocer eso, conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Si hay un billete falso de 50, es porque hay un billete verdadero de 50, ¿cierto? Y para tú conocer el billete falso, tienes que conocer primero el verdadero. ¿Cómo sabes tú si un billete es falso o verdadero? Conociendo el verdadero, ¿cierto? Así es en el Señor. Tú quieres agudizar tus sentidos espirituales, tu discernimiento y saber qué es de Dios y qué es del enemigo, qué doctrina es bíblica y qué no es bíblico. ¿Qué tienes que hacer? Conocer la palabra. Y ese ha sido el objetivo de esta iglesia con este discipulado. Que usted pueda conocer la doctrina sana. La sana doctrina. La leche no adulterada. Porque la Biblia, Pedro lo compara con una leche, es un alimento, la Biblia es un alimento, pero que ha sido adulterado. ¿Qué pasa cuando la leche la adultera? Pierde su esencia, ¿cierto? Ya no nutre. Y hoy en día miramos un evangelio barato, un evangelio en donde te hablan de motivación, y se oye muy bonito lo que te dice, y sales muy motivado, pero eso no te demora mucho tiempo. Porque lo que realmente edifica, transforma y fortalece la vida de una persona es la palabra de Dios, la leche no adulterada. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia, Palabra y Vida, ha estado dando todo este tiempo, para que usted se alimente bien. Y todas esas cosas que hemos aprendido mal en el pasado, podamos corregir muchas cosas. Yo tuve que desmontar muchas cosas que antes creí por ignorancia. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia a profundidad, la sana doctrina, me di cuenta que estaba errado en muchas cosas. Y tuve que corregir muchas de las doctrinas, identificando muchas doctrinas falsas, herejías, que no son sanas y que nos llevan a desviarnos de una fe bíblica, una fe verdadera. Por eso es tan importante, hermanos, que usted y yo estemos en este grupo de discipulado. Y no dejaré de insistirles, no dejen de asistir a esta reunión. Es importantísimo. Si por alguno u otro motivo usted no puede venir, mírelo por las redes sociales o en diferido si no le dio tiempo en el momento, pero estudie la Biblia. Es lo que usted lo va a fortalecer y lo que va a evitar que usted sea engañado. Por eso en este curso de discipulado que hemos venido desarrollando desde el 4 de octubre de 2019, que fue cuando nació Palabra de Vida, hemos venido desarrollando 2 unidades. La primera unidad está formada por 3 capítulos. Vamos a ir mirando, vamos a ir rápidamente. La unidad 1 y la unidad 2. Son 2 unidades. Solamente vamos en casi año y 2 o 3 meses desarrollando la unidad 1 apenas. Nos falta la unidad 2. En la unidad 1 hemos venido hablando de las doctrinas cristianas, que se dividen en 3 categorías. Las doctrinas fundamentales o de primer orden, las doctrinas secundarias o de segundo orden o segundo nivel, y las doctrinas terciarias o de tercer nivel. Ahí hemos podido mirar 3 capítulos. El capítulo 1 con las doctrinas fundamentales o primarias, el capítulo 2 con las doctrinas secundarias y el capítulo 3 con las doctrinas terciarias. En este año vamos a desarrollar la unidad 2, que es lo referente a la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Me voy adelantando un poquito. La teología sistemática es el estudio de las doctrinas bíblicas de una manera
ordenada y correlacionada. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a mirar lo que es la teología sistemática, que se divide en 7 ramas, que es la bibliología, la teología propia, la antropología, la cristología, la soteriología, la eclesiología y la escatología. Todo eso lo vamos a estudiar. Este año no nos va a alcanzar para estudiar todo eso. Es mucho material que tenemos. Tenemos mucho. Pero antes de proseguir con la unidad 2, vamos a hacer un breve resumen en donde vamos a repasar ciertos conceptos y también a resolver preguntas. Si usted tiene preguntas, usted las va a poder hacer para que cuando vayamos a la unidad 2, usted pueda asimilar bien lo que vamos a mirar. Amén. Entonces, en el capítulo 1 de la unidad 1, doctrinas cristianas, miramos las doctrinas fundamentales del cristianismo o de primer nivel. ¿Qué son estas doctrinas fundamentales? ¿Saben ustedes? ¿Alguno podría decirme cuáles son estas doctrinas? ¿Por qué le llaman fundamentales? Estas doctrinas son fundamentales porque, como su propio nombre lo dice, son el fundamento de la fe cristiana. Estas doctrinas tienen que ver con las doctrinas de la salvación, que ahorita las vamos a mirar. Estas doctrinas, todo cristiano, llámese liberal o reformado, llámese pentecostal o neocarismático o neopentecostal, sea cual sea la denominación a la que alguien pueda pertenecer, todas las iglesias cristianas estamos de acuerdo en estas fundamentales, en estas doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son estas? Vamos a ir mirando, vamos a ir pasando. ¿Cuáles son estas doctrinas? Vamos más adelante. Más adelante. Más adelante. Seguimos más adelante. ¿Cuáles son estas doctrinas fundamentales? La Trinidad de Dios. Cualquiera que niegue la Trinidad de Dios no puede considerarse cristiano. Hay muchas religiones y sectas que la niegan. Hablan de los unitarios, esos grupos unitarios que están aún dentro de denominaciones cristianas. Hay pentecostales unitarios que niegan esta doctrina y atacan esta doctrina de la Trinidad. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad. Ellos dicen, no, Dios es uno solo, el Padre que tomó forma del Hijo y el Hijo después tomó forma del Espíritu Santo. Eso es lo que dicen ellos. Un solo Dios que tomó forma de 3 maneras diferentes. ¿Sí? Pero ¿qué dice la doctrina de la Trinidad? Es un solo Dios, uno en esencia, es una unidad. Un solo Dios, 3 personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Biblia lo enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo podemos estudiar. La Trinidad de Dios es una doctrina hermosa. La miramos en la salvación. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo nos redimió y el Espíritu Santo, a través de la palabra, produce el nuevo nacimiento. Ahí está la Trinidad de Dios y se ve expresada en la naturaleza. Por ejemplo, en el espacio. En el espacio alto, fondo, ancho. Ahí están 3 dimensiones. En el tiempo, pasado, presente y futuro. La materia, sólido, líquido, gaseoso. Para que una nota musical se dé un acorde, debe estar formado mínimo por 3 notas. Qué tremendo, ¿cierto?
Ahí está la Trinidad. Nosotros, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Ahí está. La Trinidad de Dios se ve expresada aún en su creación. Eso es una doctrina preciosa. Todos los cristianos creemos que Dios es uno solo, pero que al mismo tiempo se ha expresado a nosotros en tres personas diferentes, son tres personalidades diferentes y con funciones diferentes en una unidad o triunidad perfecta. 2. La deidad de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Eso lo niegan los testigos de Jehová. Y muchas sectas más. Cristo es Dios, no es el arcángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová. O los mormones que hablan, sí, él no es Dios, Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. La Biblia enseña que Cristo es Dios humanado, el Verbo que se hizo carne, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es Dios. Esa es otra doctrina fundamental. Nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios morando dentro de sí, ningún cristiano puede negar eso. Jesucristo es Dios. Tercera doctrina. El sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Dice 1 Corintios 15, del 3 al 5. Es una doctrina fundamental. Cristo muere en nuestro lugar por nuestros pecados. Usted y yo merecíamos morir por nuestro pecado, pero Cristo paga nuestra condena muriendo en nuestro lugar. De eso habla esa doctrina. Cristo es nuestro Redentor. Y en esa cruz Él nos dio salvación, vida eterna, perdón de pecado y todas las bendiciones espirituales en las regiones celestes. En cuarto lugar, el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Algunas sectas religiosas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona. Y como dicen que es una fuerza, niegan que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una personalidad a la cual podemos contristar, entristecer, doler. El Espíritu Santo habla, redarguye, el Santo Consolador. Ese es el Espíritu Santo, el Paracletos. Eres Dios y eres una persona, no es una fuerza. Todo eso lo pudimos nosotros estudiar a profundidad. En quinto lugar, la resurrección corporal de Cristo y la resurrección de todos los santos. Algunos niegan también esta doctrina. Algunos enseñan que Jesucristo resucitó en gases, en espíritu. No. Jesucristo resucitó en cuerpo. Por eso una vez le dijo a Tomás: Tomás, ven acá. Toca mi mano. Toca mi costado. Ningún espíritu tiene carne y hueso, él le dijo. O sea que Jesucristo, cuando resucitó un cuerpo de gloria, de carne y de hueso. Él resucitó corporalmente, y así como Él resucitó, dice 1 Corintios 15, así nosotros resucitaremos un día. Usted y yo nos vamos a morir un día si es que Cristo no viene antes en el arrebatamiento. ¿Y sabe cuál es la promesa? Que estos cuerpos corruptibles van a ser transformados en cuerpos incorruptibles. Usted y yo vamos a resucitar. Si estamos muertos cuando venga el Señor, vamos a resucitar. Y si estamos vivos en ese momento, cuando Jesucristo venga por su iglesia, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la última trompeta, nos vayamos con el Señor. Esa es una promesa fundamental, esta doctrina.
usted lo entienda. En sexto lugar, la segunda venida de Cristo. Jesucristo ya vino por primera vez como un corderito a entregar su vida en esa cruz. Él va a venir por segunda vez. ¿A dónde? A Jerusalén, a reinar sobre Israel y todo el mundo. Pero antes, Él va a venir por su iglesia para llevársela en el arrebatamiento. Pero Él va a venir por segunda vez ya como rey, lo que describe Apocalipsis 19, en un caballo blanco. ¿Cómo entró en la primera venida Cristo a Jerusalén? En un burrito. Ahí va, un burrito. Pero en la segunda venida va a venir en un caballo blanco, así lo describe la Biblia, literalmente. En el cielo hay caballos, parece que sí, y bonitos deben haber. Jesucristo va a venir en un caballo blanco como rey a gobernar sobre Israel, porque esa es la promesa de Dios sobre Israel, su pueblo terrenal. Y Él va a reinar sobre Israel y todas las naciones. Segunda venida de Cristo. Es fundamental esta doctrina. Sola Escritura. La Escritura es suficiente para hacernos perfectos y cabales. Tú no necesitas nada extra bíblico para saber una verdad. La verdad está en la Biblia. La Biblia es la verdad. Y todo lo que Dios quiso que supiéramos está en la Biblia. Ni más ni menos. Por eso ya no hay nuevas revelaciones. La revelación ya se completó. 66 libros, no más. No hay más revelaciones. Personas que digan, no, es que el Señor me reveló, me llevó al infierno, me dijo eso. No crea eso. Dios lo que quiso revelar ya lo reveló. Y está escrito. ¿Qué tenemos que hacer? Leerlo. El pasado, el presente y el futuro ya está escrito. Lo que va a ocurrir ya está escrito. No necesitas ningún profeta, entre comillas, que venga a decirte lo que va a pasar. No necesitas. La Biblia lo dice. Y uno como pastor, lo que tiene que transmitir lo que la Biblia dice. Y en esa manera está uno profetizando. ¿Me entendió? Entonces, sola Escritura. La Escritura es suficiente. Ahí encontramos la verdad. Puedo leer literatura cristiana, sí, pero todo fíltrelo con la palabra del Señor. En octavo lugar, la salvación por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. La salvación es por gracia, no por obras. Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe. Usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos. Si somos salvos por la obra de Cristo en la cruz y la recibimos por gracia, por medio de la fe, cuando usted creyó de corazón que Cristo es el Señor, el Mesías, el Salvador, que Él murió en esa cruz por sus pecados, que Él resucitó, en ese momento cuando usted creyó, nació de nuevo. Usted es una nueva criatura. Y esa nueva criatura empieza a tener contacto con Dios. Y Dios empieza a renovar nuestra mente a través de la palabra, a fortalecernos, a restaurarnos a través del poder de su Santo Espíritu. La salvación no es por obras. Recuerdo que una persona hace poquito me decía, es que si tú no guardas el día de reposo, no eres salvo. Entonces yo le decía y le preguntaba, entonces, ¿la salvación es por obra o por gracia? Por medio de la fe. No, es por gracia, me decía. Bueno, por gracia. ¿Qué significa por gracia? Que no tienes que hacer nada. Gracia es favor inmerecido. Dios te lo da sin hacer nada. Es algo inmerecido. No tuviste que hacer ninguna obra. ¿Y cómo recibiste esa gracia? Creyendo en Jesús. Cuando tú creíste en Él, ¿quién es Él?
lo que Él hizo por ti en esa cruz, que Él resucitó entre los muertos, en ese momento tú naciste de nuevo, eres una nueva criatura, eres cristiano, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Pero no es por obra. Uno no tiene que decir, ay, la salvación es por gracia, pero bueno, hay que hacer otras cosas para mantener la salvación. Estos son los arminianos que dicen que la salvación se pierde. Ellos dicen, la salvación sí es por gracia, pero si tú te portas mal, haces malas obras, entonces pierdes la salvación. Entonces la salvación ya no es por gracia solamente. Entonces por gracia más tus buenas obras. Entonces tienes mérito en tu salvación. Y le estás quitando mérito a la cruz de Cristo, a la obra de Cristo. Que la salvación no se pierde, es un regalo. Tú eres salvo, eres hijo. Si te portas mal, el Señor te disciplina y te azota, porque Él al que toma por hijo, disciplina. Al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Una vez eres salvo, naces de nuevo, eres renovado y un día vas a ser glorificado. La salvación es por gracia, no por obras, por medio de la fe en Jesucristo. En noveno lugar, solo Cristo salva. No hay vírgenes, no hay santos. Solo Cristo salva. Esa es otra doctrina fundamental. ¿Qué dice Hechos 4:12? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. En 1 Timoteo 5, ¿qué dice? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Cristo es el que salva, Él es el único mediador, el único camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre, Juan 14:6, sino por Él. Debemos entender eso. Cristo es el centro de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo se va revelando en cada página. Y esa revelación es progresiva. Entre más nos acercamos al Apocalipsis, más se revela el Señor. Hasta en el Apocalipsis lo encontramos en todo su esplendor, con sus ropas resplandecientes, sus ojos refulgentes, sus pies como de bronce bruñido. Así lo vio Juan, que cayó rendido a los pies del Señor. Ahí se revela Cristo en todo su esplendor en el Apocalipsis. Con los juicios a la iglesia y luego con los juicios al mundo cuando Él rompe los sellos. Ahí se revela Él con poder. Cristo salva. Y en 10º lugar, solo a Dios es la gloria. Solo a Dios es la gloria. La gloria es solo de Dios. Tú no tienes, ni yo tampoco, de qué gloriarnos, porque ¿qué de lo que tú tienes no se te ha sido dado? Si eres inteligente, porque Dios te lo dio. Si tienes una casa bonita, un carro, una profesión, es porque Dios te lo dio. Si eres muy capaz, inteligente en cierta área del estudio, es porque Dios te dio eso. Dale siempre la gloria a Dios. A Él le pertenece. Nosotros no tenemos más nada de que gloriarnos, más de que Él sea nuestro Dios. Es lo único que podemos gloriar. Amén. ¿Alguna pregunta? Estas doctrinas, repito, son fundamentales, esenciales. Ningún cristiano puede negar ninguna de esas doctrinas que tienen que ver con la salvación. Ninguno. Un verdadero cristiano está de acuerdo con cada una de esas doctrinas. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Seguimos al capítulo 2. Vamos a las doctrinas secundarias. Vamos al otro cuadro. Las doctrinas secundarias, y vamos a mirar las doctrinas terciarias. Estas doctrinas ya no tienen que ver con la salvación, ya no son fundamentales. Podemos diferir en ellas. Si alguien no cree en alguna de estas doctrinas, no significa que no sea cristiano, no. Entiende esa doctrina de otra manera, pero no podemos tildarlo de hereje ni de... No, porque son secundarias y terciarias. Entendamos, no son fundamentales, no tienen que ver con la salvación. Entonces, las doctrinas secundarias, como las terciarias, son doctrinas
que tienen que ver con otros temas, por ejemplo, la doctrina de la iglesia, su gobierno y organización eclesiástica, cómo se debe organizar la iglesia. En segundo lugar, el bautismo, el método y los sujetos del mismo. Eso es uno de las ordenanzas del Señor, el bautismo, que es por inmersión, no por aspersión como hacen los católicos, por inmersión, donde se simboliza la muerte del cristiano a la antigua vida y resucita una nueva vida en Cristo. En tercer lugar, la cena del Señor, en donde recordamos lo que Cristo hizo en esa cruz, el pacto en el que estamos, el pacto de sangre. En cuarto lugar, el papel de los géneros en la iglesia, el liderazgo pastoral de la mujer. Dijimos que es el hombre el que es llamado al liderazgo. ¿Que hay mujeres pastoras liderando? Pues sí, por la ausencia de liderazgo masculino. Eso se da también en las familias, se da en los gobiernos, pero esa no es la voluntad de Dios. Dios lo ha permitido por la ausencia de liderazgo masculino, como un juicio en contra del hombre. Porque muchos hombres no son cabezas en sus hogares. En las iglesias lo mismo, en el gobierno. Entonces Dios ha tenido que levantar mujeres. Y yo le doy gracias a Dios por esas mujeres cabezas de hogar que han salido adelante, porque el hombre no dio con bola. Y esas mujeres de Dios que salieron adelante con su iglesia porque el marido no le siguió. Y esas mujeres que también han llegado al gobierno. Pero no es la voluntad de Dios que sea la mujer la cabeza, el líder. El modelo es el varón. Se habla de pastores en la Biblia, de ancianos, apóstoles, hombres. ¿Por qué? Porque el hombre fue puesto con esa función. Hay algunos que se van al otro extremo y dicen, no, es que la mujer no puede ser pastora y no puede ni predicar porque ejerce autoridad sobre el hombre cuando predica. Se van a un extremo, me parece que se van a un extremo. Entonces, lo que sí sabemos es que el hombre debe ser el pastor de la casa, de la iglesia, en un gobierno, pero en este mundo tan pecaminoso, pues, desafortunadamente, eso no se da muchas veces. Pero el modelo de Dios es que sea el hombre el varón, el líder, y la mujer la ayuda idónea. Entonces, en la iglesia es el pastor el que debe dirigir. Hay mujeres pastoras, sí. Yo no digo nada en contra de eso, simplemente Dios las utiliza. En quinto lugar, los dones espirituales. Estuvimos hablando de los dones espirituales. En sexto lugar, formas de alabanza. ¿Cómo debemos alabar al Señor? Todo eso lo miramos. ¿Alguna pregunta con respecto a estas doctrinas secundarias? De pronto, ¿algún aporte? ¿Todo quedó entendido? ¿Sí? En algunas no estuvieron, en algunas prédicas, ¿no? Deberían ponerse al día. Vamos para el capítulo número 3, doctrinas terciarias, ya para ir terminando. Todo esto es importante que usted lo conozca como cristiano. Qué bonito que llegue un testigo de Jehová, no, que Jesucristo no es Dios. ¿Cómo se le demuestra que es Dios? Usted podría debatir con la Biblia, no para ganarle en una contienda bíblica, no, sino para ganarlo para el Señor. ¿Usted podría? ¿Podría llevarlo a los pasajes, explicarle y demostrarle con la Biblia? Habría que verlo, ¿cierto? Tenemos que estar preparados para ofrecer defensa del Evangelio. Amén. Doctrinas terciarias o de tercer nivel. Al igual que las secundarias, estas doctrinas no tienen que ver con la salvación, y si alguno difiere en alguna de estas doctrinas, pues tranquilo, es hermano nuestro, solo que entiende estas doctrinas de una manera diferente, de un enfoque diferente. Por ejemplo, los puntos de vista del milenio. Hay algunos que dicen que Jesucristo viene antes del milenio. Otros son los premilenialistas. Están los postmilenialistas que van después que Jesucristo viene después del milenio.
Y están los amilenialistas que dicen, no hay milenio, que ya estamos en el milenio, es algo figurativo. Y que Cristo a través de su iglesia está ejerciendo el gobierno aquí en la tierra. Son puntos de vista. Esta iglesia es premilenialista. Nosotros creemos que Jesucristo viene antes del milenio a instaurar el reino de Dios, que va a demorar aquí en la tierra 1000 años, que va a ser interrumpido esos 1000 años por la rebelión de Satanás, que será suelto al final de los 1000 años. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo, ¿cómo y cuántas veces? Hay algunos que dicen, no, pues el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es lo mismo. Es lo mismo. Eso no hay ninguna diferencia. No hay rapto secreto. Ellos dicen, no, hay un rapto pretribulacional. Y bueno, ese es un punto de vista. Nosotros, por los estudios que hemos realizado, somos pretribulacionistas. Sabemos que Jesús viene antes por nosotros, antes del juicio, y que vendremos con Él en la segunda venida. Ya lo estudiamos. En tercer lugar, los asuntos donde el Evangelio deja libertad. Estudiamos Romanos 14, en cuestiones de comida, de bebida, de guardar días. Son cosas en donde tenemos libertad. Son cosas que tienen que ver con la conciencia. Por ejemplo, hay unos que celebran la Navidad, hay otros que no. Hay unos que celebran el Día del Padre, la mamá, del maestro, del Día del Pastor, etcétera, etcétera. Otros no lo celebran. Esas son cosas terciarias. Hay cristianos que ponen arbolito, otros no ponen arbolito, hay otros que ponen lucecitas, otros no. Es cuestión de conciencia. Si tu conciencia te dicta, pon arbolito, ponlo. Lo haces para el Señor, para la gloria de Él. Si tu conciencia dice no pongas, no lo pongas, pero no critiques al que ponga, al que pone arbolito. Entonces, cuestiones de conciencia. Cada quien esté convencido de su propia mente. Romanos 14. Hemos estado mirando ciertas preguntas escatológicas. Miramos nosotros que estamos en el último tiempo. Desde tiempos de Juan el Bautista hacia acá, desde la primera venida de Cristo, estamos en el último tiempo, de los tiempos de los apóstoles. Este es el último tiempo, los últimos 2000 años del reinado del hombre, para completar los 6000 años. Sabemos que el próximo evento profético es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego van a venir 7 años de juicio sobre la tierra. Después de los 7 años de juicio va a venir Cristo con su iglesia ya glorificada y desposada a reinar sobre la tierra durante 1000 años. ¿Qué pasará con Israel? Israel, que ahorita está en la banca, va a entrar en esos 7 años de tribulación a ser tratado nuevamente por el Señor. Y va a quedar un remanente fiel que creerán en el Señor, y esos serán salvos y entrarán en el milenio. Hemos estado resolviendo muchas preguntas de estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, amenazadores, y estamos aquí como iglesia conociendo más y más de estos tiempos. Estamos en la recta final. En cualquier momento el Señor viene por nosotros, por su iglesia, y nos lleva. Es el próximo evento profético. El próximo miércoles vamos a terminar el capítulo 3 de la unidad 1 con el entendimiento de algunos pasajes difíciles. Vamos a empezar a estudiar ciertos pasajes bíblicos difíciles de interpretar y que han interpretado mal muchos cristianos. Y ahí vamos a aprender muchísimo también. Y después seguiremos con la unidad 2, en donde comenzaremos con la teología sistemática. ¿Alguna pregunta? Todo entendido. Ustedes son muy pilosos, demasiado pilosos. Estoy sorprendido. Todo esto es importante. Yo les animo, hermanos, que estudiemos la palabra del Señor. Mire qué bonito. Es bonito estudiar la palabra del Señor, la doctrina bíblica, que usted pueda conocer muy bien la doctrina bíblica para así conocer también las herejías, porque eso vamos a estudiar más adelante, las herejías. Cada una de estas
Vamos a debatir todas estas herejías como el nuevo movimiento apostólico profético, como el Evangelio de la Prosperidad, la confesión positiva, el reino ahora. Todo eso lo vamos a ir estudiando más adelante y debatirlo con la palabra del Señor para que usted tenga bases sólidas. Hermanos, estamos en un nuevo año y la idea es que usted avance en el conocimiento del Señor, que conozca más este libro. De pronto usted viene a la iglesia, Señor, dame una palabra de aliento, de esperanza, de me siento así, así. Señor, habla de muchas maneras. Y en esta reunión, el propósito es que usted sea edificado doctrinalmente. Y el Señor le va a hablar. Lo que usted necesita es palabra de Dios. De todo, no solamente de todo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Estudie la Biblia, fortalézcase en este libro. Si usted está pasando tiempos difíciles, venga a este libro. Venga a los salmos, ore con los salmos, lea proverbios, lea los evangelios, estudie las cartas apostólicas, lea metas. Usted va a ser fortalecido. Empape su mente con la palabra del Señor. Como decía un famoso predicador, que en su sangre ya no circule hemoglobina, sino biblina. ¿Sí? Qué bonito. Que usted cada día crezca en conocimiento, se consagre más. Yo les invito a que en este año se santifique más, se prepare más. Ya no esté tan distraído en las cosas del mundo. Esas son cosas secundarias, pero lo primero para usted debe ser el Señor. Si usted tiene una buena relación con el Señor, hermano, lo demás se arregla porque se arregla, ¿me entiende? Todo busca su lugar en tu vida, en mi vida. Preocúpese por cultivar en este año una mejor relación con el Señor, de santificarse más, de apartarse más de las cosas del mundo. Cuide lo que mira, lo que oye, lo que habla. Tenga mucho cuidado, crezca, porque el Señor ya hasta que llega y Él viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arruga. Preparémonos, santifiquémonos, sigamos adelante, sigamos estudiando más. Yo les motivo que no se pierdan este discipulado, no dejen de participar en la oración, también en los grupos de oración, los martes, los domingos. Congréguese más, conságrese más, para que usted pueda ver un cambio verdadero en su vida. Vamos a orar.